Mi propia hija me convirtió en sirvienta de sus suegros en la casa que yo compré con mis ahorros de toda una vida. Pero lo que hice después los dejó a todos sin palabras. Suscríbete porque lo que viene después te va a impactar tanto como me impactó a mí. Cuando mis hijos me dejaron sola en aquel centro comercial sin dinero y sin apoyo, supe que era hora de descubrir quién realmente era. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento de humillación total, déjame explicarte el día que cambió todo. Acababa de firmar los papeles de mi casa soñada en la playa. 58 años trabajando día y noche, ahorrando cada peso, negándome pequeños lujos, todo para tener un lugar donde finalmente poder descansar y disfrutar lo que me quedaba de vida. Era mi casa, comprada con mis sacrificios. El día de la mudanza llegué temprano, emocionada como una niña. Las cajas estaban perfectamente etiquetadas. Cada mueble tenía su lugar designado. Había soñado con este momento durante años. Mi hija María llegó con una sonrisa que ahora sé que era falsa. «Mamá», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Qué bueno que compraste esta casa tan grande. Carlos, mis suegros y hasta mi primo van a vivir aquí con nosotras. ¿No te parece maravilloso? Vamos a ser una gran familia». Me quedé paralizada. ¿Cómo que van a vivir aquí? Esta era mi casa, mi refugio, mi recompensa después de décadas de trabajo. Pero María ya había tomado la decisión por mí. Sus ojos no mostraban consulta, mostraban información. «Pero hija», traté de protestar suavemente, «yo compré esta casa para nosotras, para tener nuestro espacio. Ay, mamá, no seas egoísta. La familia se ayuda. Además, ellos van a contribuir con los gastos». Esa fue la primera mentira de muchas que vendría después. 1 hora después llegaron todos. Carlos, su esposo, cargando maletas como si se mudara permanentemente. Los suegros, doña Carmen y don Roberto, inspeccionando mi casa como si fueran los nuevos dueños. Y el primo, un muchacho de 20 y tantos que no había visto en mi vida, reclamando ya su cuarto. «¿Dónde está mi habitación?», preguntó doña Carmen, ignorándome completamente y dirigiéndose a María como si ella fuera la dueña. Ahí fue cuando vi a mi hija transformarse en alguien que no reconocía. «La habitación principal es para Carlos y yo. Mamá se queda en el cuarto pequeño de atrás», dijo sin siquiera mirarme. ¿El cuarto pequeño? En mi propia casa. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue mi autoestima, mi identidad, todo lo que había construido durante años de trabajo honesto. Me convertí en una extraña en mi propio hogar. Y lo peor de todo es que lo permití. Esa noche, acostada en el cuarto más pequeño de la casa, mientras escuchaba risas y celebraciones en mi sala, me di cuenta de una verdad dolorosa. Había criado a una hija que no me respetaba, que me veía como un medio para conseguir sus fines. Pero también me di cuenta de algo más. Todavía tenía poder para cambiar esta situación. Solo necesitaba recordar quién era yo, antes de convertirme en la madre que lo daba todo, sin recibir nada a cambio. Esa fue la noche que decidí despertar. Mi historia comienza mucho antes de esa casa en la playa. Nací en un pueblo pequeño donde mi padre repetía constantemente: «Marta, una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su fortaleza y cuándo guardarla para el momento correcto». Nunca imaginé que esas palabras me salvarían décadas después. Crecí viendo a mi madre trabajar en silencio, sostener la familia sin reconocimiento alguno. Juré que yo sería diferente, que mis hijos me valorarían por todo lo que haría por ellos. Qué equivocada estaba. A los 18 años llegué a la capital con 2 maletas y un sueño: darles a mis futuros hijos las oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé desde limpiando oficinas hasta vendiendo productos por catálogo. Cada peso ganado tenía un propósito: construir un futuro mejor para mi familia. Cuando María nació, sentí que mi vida finalmente tenía sentido. Era perfecta, inteligente, hermosa.
Decidí que ella nunca conocería las carencias que yo viví. Trabajé doble turno para pagarle el mejor colegio, clases de inglés, piano, danza. Todo lo que pidiera, yo se lo daba. Su hermano menor, Andrés, llegó 3 años después. 2 hijos significaban el doble de responsabilidades, el doble de gastos, el doble de amor que dar. Acepté trabajos de fin de semana, vendía comida casera en mis horas libres, hacía costuras por las noches. Mis manos se llenaron de callos, pero mi corazón se llenaba de satisfacción cada vez que veía sus sonrisas. Los años pasaron como un torbellino de sacrificios silenciosos. Mientras otros padres salían los fines de semana, yo trabajaba para pagar las actividades extracurriculares de mis hijos. Mientras mis amigas se compraban ropa nueva, yo usaba la misma ropa durante años para poder costear los uniformes escolares más caros. María se graduó con honores. Yo lloré de orgullo en la ceremonia, usando el mismo vestido negro que tenía desde hacía 5 años. Ella me abrazó y susurró: «Gracias, mamá, por darme todo. En ese momento todos mis sacrificios valieron la pena». O eso creí. Decidí estudiar una carrera técnica en administración nocturna. Si iba a seguir trabajando para mantener a mis hijos, al menos tendría mejores oportunidades. Fueron 3 años agotadores. Trabajar de día, estudiar de noche, atender la casa en los ratos libres. Pero lo logré. Me gradué a los 42 años y conseguí un trabajo mejor en una empresa de logística. Con mi nuevo empleo, pude ahorrar por primera vez en décadas. Cada peso que guardaba tenía un destino. La casa propia, que siempre había soñado. Vivíamos en apartamentos alquilados que se llevaban la mitad de mi sueldo mensual. Soñaba con un lugar donde no tuviéramos que pedir permiso para colgar un cuadro o pintar una pared. María conoció a Carlos cuando tenía 24 años. Un muchacho educado, de familia acomodada, con trabajo estable. Me alegré por ella. Finalmente mi hija tendría la estabilidad que yo nunca pude darle completamente. Carlos era atento conmigo al principio. Me llamaba suegrita, con cariño. Me traía flores ocasionalmente. Su boda fue el evento más costoso de mi vida hasta entonces. María quería que fuera perfecta. El vestido importado, el salón más elegante de la ciudad, flores traídas de otra región. «Es una vez en la vida, mamá», decía cada vez que yo mencionaba tímidamente los costos. Gasté mis ahorros de 2 años, pero verla feliz no tenía precio. Después del matrimonio, María cambió sutilmente. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más espaciadas. Cuando yo la llamaba, siempre estaba ocupada. Cuando la visitaba, parecía molesta por la interrupción. Pensé que era normal, que estaba adaptándose a su nueva vida. Andrés siguió un camino diferente. Se fue a estudiar al extranjero con una beca que yo había ayudado a gestionar. Sus llamadas eran esporádicas, pero al menos eran afectuosas. «Mamá, cuando regrese te voy a compensar por todo», prometía en cada conversación. Esa promesa me daba fuerzas para seguir adelante. A los 50 años finalmente vi la luz al final del túnel. Mi sueldo había mejorado, tenía algunos ahorros acumulados y por primera vez en décadas podía pensar en mí misma. Comencé a buscar propiedades, a imaginar mi futuro en un lugar propio. La casa de la playa apareció en mi vida como una bendición. No era la más grande ni la más lujosa, pero tenía algo que me enamoró instantáneamente. Una terraza con vista al mar, donde podría sentarme por las tardes a leer. Algo que no había hecho en años por estar siempre trabajando. El día que firmé los papeles, lloré de emoción. Después de 35 años de trabajo constante, finalmente tenía algo completamente mío. Llamé a María para compartir mi felicidad. «¡Qué bueno, mamá!», dijo sin mucho entusiasmo. «¿Es muy grande?». Esa pregunta debió alertarme, pero estaba demasiado emocionada para prestar atención a las señales que ahora veo tan claramente. Ahora que lo pienso con claridad, los primeros indicios de lo que vendría después estuvieron siempre ahí.
esperando que yo fuera lo suficientemente valiente para verlos. Pero cuando una madre ama ciegamente, a menudo se convierte en voluntariamente ciega. El matrimonio de María había sido perfecto en la superficie. Carlos provenía de una familia que aparentaba tener dinero. Pero, como descubrí después, las apariencias engañan tanto como las sonrisas falsas. Sus padres, doña Carmen y don Roberto, siempre me trataron con una cordialidad fría, como si fuera una pariente lejana, tolerada por compromiso. Durante los primeros meses después de la boda, Carlos me visitaba ocasionalmente. Me contaba sobre sus planes profesionales, sus aspiraciones de tener su propio negocio. Yo lo escuchaba con interés genuino, feliz de que mi hija hubiera encontrado a alguien ambicioso. Lo que no sabía entonces era que esa ambición no incluía el trabajo honesto. Suegrita, me decía con esa sonrisa encantadora que ahora reconozco como calculadora. Usted que conoce tanto de administración, ¿no cree que sería buena idea invertir en propiedades? Las casas siempre suben de valor. Ya, esas conversaciones casuales que parecían charlas familiares eran en realidad evaluaciones de mis recursos financieros. María comenzó a distanciarse gradualmente. Las llamadas telefónicas que antes eran diarias se convirtieron en semanales, luego en quincenales. Cuando yo la llamaba, siempre tenía prisa. «Estoy ocupada, mamá. Hablamos después». Se había convertido en su frase favorita. Ese «después» nunca llegaba a menos que yo insistiera. Sus visitas cambiaron de naturaleza también. Antes llegaba solo para pasar tiempo conmigo, para contarme sus cosas, para pedirme consejos. Después del matrimonio, cada visita tenía un propósito específico. Necesitaba dinero para los muebles nuevos, para arreglar el carro de Carlos, para pagar una deuda inesperada. «Es temporal, mamá», me aseguraba cada vez. «Cuando Carlos establezca su negocio, te pagaremos todo con intereses». Yo siempre accedía. ¿Cómo negarle ayuda a mi propia hija? Además, verla feliz justificaba cualquier sacrificio económico adicional. Los suegros de María comenzaron a aparecer más frecuentemente en su vida, y por extensión, en la mía. Doña Carmen tenía la costumbre de hacer comentarios aparentemente inocentes que dejaban aguijones venenosos. «Ay, Marta, qué bueno que puedes ayudar tanto a los muchachos. Nosotros ya no tenemos la energía para estar resolviendo los problemas de nuestros hijos». Don Roberto era más directo en su desprecio disfrazado de humor. María salió muy lista para los negocios. Seguramente lo heredó del lado de Carlos, decía riéndose, como si mi inteligencia fuera un concepto absurdo. Yo sonreía incómoda, sin saber cómo responder a esas agresiones sutiles. Durante las reuniones familiares me convertí gradualmente en una espectadora de mi propia familia. Las decisiones importantes se discutían entre María, Carlos y sus padres. Yo era informada después, como si fuera una empleada que necesitara conocer los cambios en la empresa. «Decidimos que la próxima Navidad la haremos en casa de los papás de Carlos», me anunciaba María, sin preguntarme mi opinión o mis planes. Andrés regresó del extranjero después de 3 años, pero no fue la reunión emotiva que yo había imaginado. Llegó lleno de ideas grandiosas y expectativas altas. «Mamá, este país está atrasado», me decía constantemente. «Allá las cosas funcionan diferente. La gente piensa en grande». Sus conversaciones se centraban en lo que había aprendido afuera y lo decepcionante que encontraba todo aquí, incluyéndome a mí. Se quedó en casa conmigo solo 2 meses antes de conseguir un apartamento propio. «Necesito mi espacio para desarrollar mis proyectos», explicó. Traducido: ya no quería vivir con su madre trabajadora en un barrio de clase media. Sus visitas se volvieron aún más escasas que las de María. Durante esos años yo seguía trabajando incansablemente, ahorrando cada peso posible para mi sueño de tener una casa propia. Mis hijos sabían de mis planes, pero ninguno mostró interés real en mi felicidad. Para ellos, mis proyectos personales eran secundarios comparados con sus necesidades inmediatas.
La ironía cruel es que mientras yo me desvanecía como individuo, ellos crecían en confianza y exigencias. María había aprendido que yo siempre cedería ante sus peticiones. Carlos había entendido que podía contar conmigo como fuente de recursos, sin ofrecer nada a cambio. Los suegros habían calculado exactamente hasta dónde podían empujarme sin que yo reaccionara. Pero el peor descubrimiento vino cuando encontré por casualidad unas facturas en el bolso de María durante una de sus visitas. No era curiosidad malsana, sino un accidente. Se le cayó el bolso y los papeles se esparcieron por el suelo. Al ayudarla a recogerlos, vi extractos bancarios que mostraban ingresos mucho mayores de los que ella me había hecho creer. Carlos tenía un trabajo mucho mejor pagado de lo que me habían dicho. Tenían ahorros considerables. Sin embargo, seguían pidiéndome dinero prestado para gastos que podían cubrir perfectamente. Me estaban utilizando como su fondo de emergencia personal, aprovechándose de mi amor incondicional y mi incapacidad para negarles algo. Esa noche, por primera vez en años, me miré realmente en el espejo. Vi a una mujer de 50 y tantos años que había perdido su identidad en el proceso de ser la madre perfecta. Una mujer que había dado tanto de sí misma que ya no sabía quién era, sin el rol de proveedora y solucionadora de problemas. Fue entonces cuando decidí comprar la casa de la playa, no solo como una inversión, sino como un acto de reclamación personal. Era mi oportunidad de tener algo completamente mío, un espacio donde pudiera redescubrirme como individuo, no solo como madre. Nunca imaginé que ese acto de amor propio se convertiría en la excusa perfecta para que mi familia mostrara su verdadero rostro. La compra de mi casa en la playa no fue una decisión impulsiva. Durante meses investigué cada detalle: la zona, los precios del mercado, las condiciones de financiamiento. Era la inversión más importante de mi vida y quería hacerlo bien. Por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión completamente para mí. El proceso fue emocionante y aterrador al mismo tiempo. Firmaba documentos sintiendo una mezcla de orgullo y vértigo. Esta propiedad representaba 30 años de levantarme antes del amanecer, de trabajar fines de semana, de negarme pequeños placeres para ahorrar cada centavo posible. Cuando finalmente recibí las llaves, me quedé sola en la casa vacía durante horas. Caminé por cada habitación imaginando cómo la decoraría, qué muebles compraría, dónde pondría mis libros. Por primera vez en mi vida adulta, podía tomar decisiones de decoración sin consultar a nadie, sin adaptar mis gustos a las necesidades de otros. La habitación principal tenía un balcón con vista directa al océano. Me senté en el suelo de cemento frío y lloré de felicidad pura. «Esto es mío», repetía en voz alta, como si necesitara convencerme de que era real. Después de décadas alquilando, viviendo en espacios que no podía modificar, finalmente tenía un lugar donde envejecer en paz. Llamé a María esa misma tarde, eufórica por compartir mi alegría. «Hija, ya tengo las llaves. La casa es preciosa. Tienes que venir a verla este fin de semana». Su respuesta fue tibia, pero yo estaba demasiado emocionada para notarlo. «Sí, mamá, qué bueno. Carlos y yo iremos cuando tengamos tiempo». Durante las siguientes semanas, me dediqué a planificar cada detalle de la mudanza. Contraté una empresa seria, empaqué mis pertenencias con cuidado, separé lo que ya no necesitaba para donarlo. Era como cerrar un capítulo de mi vida y comenzar uno nuevo. Andrés me visitó durante esos preparativos. Recorrió mi apartamento actual con mirada crítica, calculando el valor de mis posesiones. «Mamá, tienes cosas muy valiosas aquí», comentó, refiriéndose a algunos electrodomésticos y muebles que había comprado a través de los años. «¿Vas a llevarte todo a la casa nueva?». Su pregunta me pareció extraña entonces. Ahora entiendo que ya estaba evaluando qué podría llevarse cuando yo ya no estuviera ahí para defenderme. María llegó a ver la casa una semana antes de la mudanza. Recorrió cada habitación con Carlos, quien había insistido en acompañarla. No comentaron la belleza del lugar ni lo bien que había elegido. En cambio,
Hacían observaciones técnicas. ¿Cuántos metros cuadrados tenía cada cuarto? ¿Cuántos baños había? Si la cocina era lo suficientemente grande para una familia numerosa. «Es muy amplia, mamá», dijo María finalmente. «Vas a estar muy sola aquí». No era una expresión de preocupación por mi bienestar. Era una evaluación de espacio desaprovechado. Carlos asintió gravemente, como si mi soledad fuera un problema que él podría resolver. Doña Carmen y don Roberto aparecieron por casualidad durante esa visita. «¡Ay, qué casa tan bonita!», exclamó doña Carmen con un tono que no llegaba a ser sincero. «Es demasiado grande para una persona sola, ¿no te parece?». Don Roberto caminó por la terraza como si fuera un inspector, evaluando una propiedad para comprar. «Claro que María y Carlos podrían visitarte más seguido aquí», sugirió doña Carmen con esa sonrisa que ahora reconozco como depredadora. «Incluso podrían quedarse algunas temporadas. El aire de mar es muy bueno para la salud». Esa conversación debió encender todas mis alarmas. Pero yo estaba tan feliz de tener una casa que poder compartir con mi familia, que interpreté sus comentarios como interés genuino en pasar tiempo conmigo. Qué ingenua fui al pensar que finalmente tendríamos oportunidades de crear memorias familiares positivas. El día anterior a la mudanza, María me llamó con una propuesta que presentó como un favor hacia mí. «Mamá, hemos estado pensando que no deberías estar sola en esa casa tan grande. ¿Qué tal si Carlos y yo nos mudamos contigo temporalmente? Así te acompañamos mientras te adaptas al cambio». Mi primera reacción fue de sorpresa mezclada con alegría. ¿Mi hija quería vivir conmigo otra vez? ¿Tendríamos la oportunidad de reconstruir nuestra relación? «Pero, hija», le dije cuidadosamente, ¿no crees que necesitan su privacidad como pareja? No seas tonta, mamá. Somos familia. Además, podemos ayudarte con los gastos de mantenimiento. Una casa tan grande debe ser costosa de mantener. Ahí estaba la primera pista real de sus intenciones. Pero yo la pasé por alto, cegada por la posibilidad de no estar sola en mi nueva casa. Acepté su propuesta sin negociar términos ni establecer límites. No discutimos quién pagaría qué, quién se quedaría en cuál habitación, por cuánto tiempo sería el arreglo. Simplemente dije que sí, agradecida de que mi hija quisiera pasar tiempo conmigo. Esa noche, acostada en mi cama por última vez en el apartamento donde había vivido 15 años, sentí una extraña mezcla de emociones. Estaba emocionada por mi nueva vida, pero también tenía una sensación inexplicable en el estómago, como si algo no estuviera bien. Me consolé pensando que eran nervios normales antes de un cambio tan grande. Después de todo, iba a vivir sola por primera vez en décadas, y ahora también tendría la compañía de mi hija. ¿Qué podría salir mal? La mañana de la mudanza llegué temprano a la casa, antes que los cargadores. Quería estar ahí para recibir mis pertenencias, para dirigir dónde iba cada cosa. Era mi momento de tomar control total de mi espacio. Pero cuando María llegó con esa sonrisa que ahora sé que era falsa, y me anunció casualmente que no solo Carlos, sino también sus suegros y un primo vendrían a vivir ahí, entendí que había caído en una trampa cuidadosamente planeada. Mi casa de los sueños se había convertido en su oportunidad dorada, y yo había sido demasiado confiada para ver las señales que habían estado ahí todo el tiempo. El día de la mudanza se transformó en una pesadilla que viviría despierta. Los camiones de mudanza llegaron temprano, pero no eran solo los míos. Un segundo vehículo apareció una hora después, cargado con pertenencias que yo nunca había visto. Sofás de cuero, televisores enormes, cajas etiquetadas con nombres que no reconocía. ¿De quién son esas cosas?, pregunté a María mientras observaba cómo descargaban muebles claramente costosos. Son de mis suegros, mamá. Como van a vivir aquí, necesitan traer sus pertenencias importantes. Lo dijo con naturalidad, como si fuera obvio que yo debía proveer almacenamiento gratuito para los bienes de personas que apenas conocía. Carlos dirigía a los cargadores con autoridad, señalando dónde colocar cada mueble. No me consultaba nada.
Cuando intenté sugerir que mi mesa del comedor fuera en el centro del área social, él me interrumpió. «No, suegrita, la mesa de mis padres es más elegante para recibir visitas. La suya puede ir en el cuarto de servicio». ¿El cuarto de servicio? Era mi mesa, comprada con mis ahorros, en mi casa. Pero María asintió apoyando a su esposo, y yo me quedé callada, paralizada por la velocidad con que estaban reorganizando mi espacio. Doña Carmen apareció como una reina supervisando su palacio. Inspeccionaba cada habitación decidiendo cuál le convenía más. «Esta recámara tiene mejor vista», declaró refiriéndose al cuarto que yo había elegido para mí. «Roberto y yo la necesitamos. A nuestra edad merecemos comodidad». «Pero, señora Carmen», intenté protestar débilmente, «esa es la habitación principal». «Ay, Marta, no seas egoísta. Nosotros somos matrimonio. Necesitamos más espacio que tú que estás soltera». Su tono no admitía discusión. María permanecía en silencio, evitando mi mirada suplicante. Don Roberto se apropió inmediatamente de la terraza con vista al mar. Instaló su hamaca y su mesita para el café como si fuera territorio conquistado. «Aquí estaré muy cómodo leyendo el periódico por las mañanas», anunció satisfecho. Ese había sido mi rincón soñado, el lugar donde planeaba leer mis libros al atardecer. El primo de Carlos, un muchacho llamado Tomás de aproximadamente 25 años, llegó por la tarde como si fuera parte del plan desde el principio. Se apropió del cuarto que yo había destinado para oficina, donde pensaba instalar mi escritorio y mis archivos personales. «Prima, ¿dónde puedo conectar mi consola de videojuegos?», preguntó a María, refiriéndose a mi sala principal como si fuera su centro de entretenimiento personal. Nadie me preguntó si me molestaba el ruido. Nadie consideró que yo también pudiera querer usar ese espacio. Para el final del día, yo había sido relegada al cuarto más pequeño de la casa, un espacio que inicialmente había pensado usar para huéspedes ocasionales. Mis pertenencias fueron relegadas a los armarios menos convenientes. Mis muebles favoritos terminaron en espacios secundarios. «No te preocupes, mamá», me consoló María cuando finalmente nos quedamos a solas por un momento. «Es temporal mientras nos organizamos todos. Después veremos cómo acomodar mejor las cosas». Ese después se convirtió en un concepto fantasioso que nunca llegó. La primera noche en mi casa nueva fue una revelación devastadora. El ruido era constante. La televisión de don Roberto, a volumen alto. Los videojuegos de Tomás hasta altas horas. Las conversaciones telefónicas de doña Carmen que se extendían por toda la casa. Yo había soñado con la tranquilidad del mar, pero en cambio tenía el caos de una pensión desordenada. Durante la primera semana establecieron rutinas que no me incluían, pero que me afectaban directamente. Don Roberto se levantaba a las 5 de la mañana y preparaba café usando toda mi cafetera, sin considerar que yo también necesitaba desayunar antes de ir al trabajo. Doña Carmen reorganizó mi cocina completamente, moviendo mis utensilios a cajones inaccesibles y colocando los suyos en los lugares más cómodos. «Es más eficiente así», explicaba cuando yo buscaba desesperadamente un sartén para cocinar. «Una cocina bien organizada es clave para una casa feliz». Las cuentas de servicios públicos llegaron la segunda semana con cifras astronómicas. El consumo de electricidad se había triplicado con tantos electrodomésticos nuevos, funcionando simultáneamente. Cuando mencioné tímidamente el tema durante la cena, Carlos me palmoteó el hombro condescendientemente. «No se preocupe, suegrita. Cuando mi negocio despegue, contribuiremos más. Mientras tanto, considérelo una inversión en la felicidad familiar». Su negocio resultó ser una idea vaga que nunca se materializó, pero las cuentas siguieron llegando puntualmente. María adoptó el papel de mediadora, pero siempre favoreciendo a su nueva familia política. «Mamá, debes entender que ellos están acostumbrados a cierto nivel de vida. No puedes pretender que cambien sus hábitos de la noche a la mañana». «¿Sus hábitos? ¿En mi casa?» Tomás convertí la sala en su sala de juegos personal. Sus amigos llegaban a cualquier hora, usaban mi baño, comían de mi refrigerador,
Dejaban basura por toda la casa. Cuando intenté establecer algunas reglas básicas de convivencia, me miraron como si fuera una vieja gruñona interrumpiendo su diversión legítima. «Prima Marta», me decía Tomás con una sonrisa irrespetuosa. «No sea amargada. Somos jóvenes. Necesitamos divertirnos. Usted ya vivió su época de fiesta». La transformación de mi hogar soñado en su playground personal sucedió tan rápidamente que no tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando. Cada día descubría nuevas invasiones a mi privacidad, nuevas apropiaciones de mis pertenencias, nuevas reglas impuestas por personas que habían llegado como huéspedes, pero se comportaban como dueños. Una mañana encontré a doña Carmen revisando mis documentos personales en mi propio cuarto. Solo estaba buscando papel para anotar algo. Me explicó sin mostrar vergüenza alguna por haber violado mi privacidad. Mis papeles importantes estaban regados por la cama, como si fueran basura sin importancia. Esa noche, acostada en mi cama pequeña mientras escuchaba risas y celebraciones en lo que debía ser mi sala, comprendí una verdad terrible. No había perdido solo mi espacio físico. Había perdido mi dignidad, mi autoridad, mi derecho a sentirme cómoda en mi propia casa. Pero algo más estaba despertando dentro de mí. Una determinación silenciosa que crecía cada día. Comenzaba a recordar quién era antes de convertirme en la madre complaciente que todo lo permitía. Y esa mujer no se quedaría callada para siempre. 3 semanas después de la mudanza, encontré por casualidad la evidencia que cambiaría todo. No estaba buscando nada específico. Simplemente intentaba encontrar mi factura de teléfono para pagarla cuando vi un sobre abierto sobre la mesa del comedor. Mi nombre estaba en el remitente. Era la escritura de mi propiedad, que yo había guardado cuidadosamente en mi cuarto. Dentro del sobre encontré documentos que no había firmado jamás. Borradores de transferencias de propiedad, formularios de cesión de derechos, papeles legales con mi información personal, pero con firmas que no eran mías. Mi sangre se heló al comprender la magnitud de lo que estaba viendo. «¿Qué haces revisando nuestros documentos?». La voz de Carlos me sobresaltó. Había entrado silenciosamente y me observaba con una expresión que nunca le había visto. Fría, calculadora, peligrosa. «Estos son documentos sobre mi casa», respondí temblando pero manteniendo firmeza en mi voz. «¿Por qué tienes papeles con mi nombre?». Carlos se acercó lentamente, como un depredador evaluando a su presa. «Suegrita, creo que hay un malentendido. María y yo estamos ayudándola con los trámites legales. Una propiedad tan valiosa necesita protección legal adecuada». «No necesito protección. Esta casa es mía, comprada con mi dinero. Está a mi nombre». Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía por dentro. «Claro, claro», sonrió con condescendencia. «Pero piénselo bien. Usted ya no es tan joven. ¿Qué pasaría si algo le ocurriera? Es mejor tener todo organizado para evitar problemas legales a la familia». En ese momento María entró a la sala como si su aparición hubiera sido coordinada. Su expresión no mostraba sorpresa por encontrarnos discutiendo sobre documentos legales. Eso me confirmó que habían estado planeando esta conversación. «Mamá, Carlos tiene razón. Hemos consultado con un abogado sobre cómo proteger tu patrimonio. La mejor opción es transferir la propiedad a mi nombre. Así cuando tú ya no estés, no habrá problemas de herencia». Cuando yo ya no esté, tenía 58 años, estaba perfectamente saludable, y mi propia hija hablaba de mi muerte como si fuera inminente. «María, yo no pienso morirme pronto. Y aunque fuera así, puedo hacer mi testamento sin transferir nada ahora». Intenté sonar razonable, pero por dentro el pánico comenzaba a crecer. «Ay, mamá, no seas tan desconfiada. Solo queremos ayudarte. Además, piénsalo prácticamente. Si la casa está a mi nombre, yo puedo manejar mejor todos los asuntos legales y financieros. Tú podrías enfocarte en disfrutar tu jubilación sin preocupaciones». Doña Carmen apareció en la sala como si hubiera estado esperando su turno para entrar. «Marta, querida,
Los muchachos tienen razón. A nuestra edad debemos pensar en el futuro. Roberto y yo ya organizamos todo nuestro patrimonio para que nuestro hijo no tenga problemas después. La sincronización de sus apariciones no era casualidad. Habían ensayado esta conversación, habían planificado cada argumento, cada justificación para despojarse de mi propiedad. No voy a firmar nada, declaré con una firmeza que los sorprendió. Esta casa es mía y seguirá siendo mía hasta que yo decida lo contrario. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Las máscaras de preocupación familiar cayeron, revelando expresiones de irritación y cálculo. Carlos intercambió una mirada significativa con María, una comunicación silenciosa que me excluyó completamente. «Está bien, mamá», dijo María con un suspiro exagerado. «Si así lo prefieres. Pero no digas después que no te ofrecimos ayuda». Esa noche, acostada en mi pequeño cuarto, conecté los puntos que habían estado frente a mí durante semanas. La insistencia de María en mudarse conmigo, la aparición conveniente de toda la familia política, las preguntas constantes sobre mis finanzas, los documentos legales que aparecieron misteriosamente. No había sido una decisión espontánea de acompañar a su madre sola. Había sido un plan cuidadosamente orquestado para tomar control de mi propiedad más valiosa. Al día siguiente, mientras todos estaban fuera, registré discretamente la habitación de María y Carlos. Encontré una carpeta con documentos que confirmaron mis peores sospechas. Copias de mi información bancaria, investigaciones sobre el valor de mercado de mi casa, consultas con abogados sobre procesos de transferencia de propiedades. Pero lo más devastador fue encontrar conversaciones impresas entre María y Carlos discutiendo estrategias para convencer a la vieja de firmar los papeles. Me referían como la vieja, como si fuera un obstáculo molesto en sus planes financieros. En una de esas conversaciones, María escribía: «Mi mamá es terca, pero si la presionamos lo suficiente, terminará cediendo. Siempre lo hace cuando se trata de la familia». Carlos respondía: «Tenemos que ser inteligentes. Si se resiste mucho, podemos hacerle la vida imposible hasta que prefiera irse. Una vez que tengamos la casa, podremos venderla y dividir el dinero». ¿Vender mi casa? ¿La casa que había soñado durante décadas, que había comprado con mis ahorros de toda una vida? Encontré también conversaciones con don Roberto y doña Carmen, donde discutían cuánto tiempo tardarían en resolver el problema de Marta. Habían calculado los gastos de mantenerme en la casa contra el valor potencial de venderla. Yo era una línea en su presupuesto, un gasto que reducir. El descubrimiento más doloroso fue una conversación donde María le contaba a una amiga sobre sus planes. «Al final mi mamá vas a agradecer que le resolvamos el problema de mantener una casa tan grande. Es demasiado para ella sola. Nosotros somos más jóvenes, sabemos manejar mejor estas responsabilidades». Habían justificado su traición convirtiéndola en un favor hacia mí. Esa tarde, cuando María llegó del trabajo, actuó con normalidad absoluta. Me preguntó qué había cocinado. Se quejó del tráfico. Me dio un beso en la mejilla como la hija amorosa que pretendía ser. Esa capacidad para la duplicidad me aterrorizó más que cualquier amenaza directa. Durante la cena, observé a toda la familia con ojos nuevos. Cada comentario aparentemente inocente sobre gastos de la casa, cada sugerencia sobre mejoras que podríamos hacer, cada mención casual sobre mi edad y mi capacidad para manejar responsabilidades, todo tenía un propósito oculto. Estaban ejecutando una campaña psicológica diseñada para hacerme sentir incapaz, dependiente, agradecida por su presencia. Querían que yo misma llegara a la conclusión de que necesitaba su ayuda, que sería mejor para todos si ellos manejaran mis asuntos. Pero habían cometido un error crucial. Subestimaron a la mujer que había trabajado 30 años para llegar hasta ahí. La mujer que había criado 2 hijos sola, que había estudiado mientras trabajaba, que había ahorrado peso por peso para comprar esa casa.
Esa noche comencé a planificar mi contraataque. Si querían jugar sucio, les enseñaría que había escogido al oponente equivocado. Los días siguientes a mi descubrimiento se convirtieron en una pesadilla meticulosamente diseñada. Ahora que conocía sus verdaderas intenciones, cada interacción tomaba un significado siniestro. Lo que antes interpretaba como inconsideración familiar, ahora reconocía como tácticas deliberadas de manipulación psicológica. La rutina diaria se había convertido en mi propia tortura personalizada. Me levantaba a las 5 de la mañana para ir al trabajo, pero antes debía preparar el desayuno para 5 personas adultas que se comportaban como huéspedes de hotel de lujo. Don Roberto exigía su café exactamente a las 6. Doña Carmen necesitaba su té con miel y limón. Tomás quería panqueques frescos. Carlos esperaba jugo de naranja recién exprimido. «Marta, el pan está un poco tostado», se quejaba doña Carmen examinando su desayuno como una crítica gastronómica. «En mi casa siempre queda perfecto. ¿No sabes regular el tostador?» Era mi tostador, en mi cocina. Pero ella hablaba como si yo fuera una empleada doméstica incompetente. María había adoptado el papel de supervisora de mis actividades domésticas. «Mamá, creo que deberías limpiar más a fondo el baño principal. Los suegros de una están acostumbrados a ciertos estándares de higiene». Me entregaba listas de tareas como si fuera mi jefa, no mi hija. Las compras del supermercado se habían convertido en una expedición costosísima. La lista de compras incluía marcas premium que yo nunca había comprado. Quesos importados, carnes especiales, vinos caros para las cenas de Carlos. Mi presupuesto mensual para alimentación se había cuadriplicado, pero cuando mencionaba el tema, me miraban como si fuera tacaña. «Suegrita, uno no puede ahorrar en la alimentación», me explicaba Carlos mientras seleccionaba botellas de whisky que costaban más que mi sueldo semanal. «Una buena nutrición es inversión en salud. Usted debería entenderlo mejor que nadie a su edad». Tomás había establecido su propio sistema de entretenimiento que funcionaba las 24 horas. Sus videojuegos resonaban por toda la casa hasta las 3 de la mañana. Cuando yo trabajaba temprano y necesitaba descansar, él aumentaba el volumen deliberadamente. «Prima, no sea aburrida», me decía cuando intentaba pedirle consideración. «Los jóvenes tenemos derecho a divertirnos. Usted ya tuvo su época de diversión». Los fines de semana se habían convertido en maratones de servicio doméstico. Mientras ellos descansaban, veían televisión o recibían visitas, yo limpiaba, cocinaba, lavaba ropa para 5 personas. Mi casa se había transformado en un hotel donde yo era la única empleada trabajando sin sueldo. «Mamá, ¿podrías preparar algo especial para almorzar?», me pedía María cada sábado. Los padres de Carlos vienen de una familia acostumbrada a comidas elaboradas. No queremos que piensen que somos ordinarios. Somos ordinarios. ¿Cuándo mi hija había comenzado a avergonzarse de sus orígenes? Las facturas mensuales llegaban como tsunamis financieros. El consumo eléctrico había alcanzado cifras astronómicas con 5 aires acondicionados, funcionando simultáneamente, 3 televisores encendidos constantemente, electrodomésticos de alta gama que habían traído sin consultarme. Cuando enseñé la factura eléctrica durante una cena familiar, esperando contribuciones proporcionales, don Roberto me miró con desprecio. «Marta, cuando uno tiene una casa de este tamaño, debe estar preparado para los gastos correspondientes. No puedes pretender que vivamos como pobres por tu economía limitada». Mi economía limitada. Después de haber pagado la casa completa con mis ahorros, Carlos había comenzado a recibir correspondencia comercial en mi dirección. Facturas de tarjetas de crédito, estados de cuenta bancarios, documentos legales llegaban a mi buzón, pero dirigidos a él. Cuando pregunté sobre esto, me explicó casualmente que había cambiado su domicilio fiscal por conveniencia. «Es más fácil para mis negocios, suegrita. Además, como vamos a vivir aquí permanentemente, tiene sentido tener toda la correspondencia en el mismo lugar. Permanentemente.
Nadie me había consultado sobre arreglos permanentes. Doña Carmen había asumido el control social de mi casa. Organizaba reuniones con sus amigas en mi sala, servía mis licores en mis copas, usaba mis platos de porcelana para impresionar a sus invitadas. Yo me convertía en la sirvienta invisible que servía café y recogía platos mientras ellas discutían sus vidas glamorosas. «Marta, ¿podrías traer más galletas?», me ordenaba frente a sus amigas como si fuera personal doméstico. Sus invitadas me miraban con lástima mal disimulada, probablemente preguntándose por qué la dueña de casa servía como empleada. Durante esas reuniones sociales, doña Carmen describía la casa como nuestra nueva propiedad familiar y hablaba de planes de remodelación como si tuviera autoridad para decidir modificaciones estructurales. «Estamos pensando en ampliar la terraza y construir una piscina el próximo año», anunciaba orgullosamente. «¿Con qué dinero?». «Con mi dinero». María había comenzado a traer documentos del trabajo para revisar en la mesa del comedor, convirtiendo mi espacio familiar en su oficina temporal. Recibía llamadas profesionales a cualquier hora. Hablaba en voz alta sobre temas laborales confidenciales. Trataba mi casa como su sede empresarial personal. «Necesito concentración para trabajar, mamá», me decía cuando yo intentaba usar mi propia mesa. «¿No puedes comer en la cocina? Tengo una junta importante por videoconferencia. Los productos de limpieza, los artículos de tocador, incluso mi champú personal, habían comenzado a desaparecer misteriosamente. Cuando compraba suministros para el hogar, duraban la mitad del tiempo esperado porque 5 personas consumían recursos destinados para una. «¿Dónde está el detergente que compré ayer?», preguntaba frustrada después de buscar infructuosamente. «Se acabó», respondía Tomás encogiéndose de hombros. «Tuve que lavar mi ropa deportiva. Estaba muy sucia después del gimnasio». Había lavado su ropa deportiva con mi detergente caro, usando mi lavadora, sin contribuir un peso a los gastos domésticos. Las noches se habían convertido en conciertos involuntarios de ruido constante. La televisión del cuarto principal sonaba hasta tarde. Las conversaciones telefónicas de doña Carmen resonaban por los pasillos. Los videojuegos de Tomás creaban una banda sonora nocturna que hacía imposible el descanso. Cuando me quejaba del ruido, me miraban como si fuera una vecina molesta interrumpiendo su diversión legítima en su propia casa. Habían logrado hacerme sentir como la intrusa en mi propio hogar. Pero cada abuso, cada humillación, cada apropiación indebida alimentaba una determinación creciente dentro de mí. Estaban cavando su propia tumba con cada acción despectiva, proporcionándome evidencia diaria de su verdadera naturaleza. Yo documentaba silenciosamente cada gasto, cada abuso, cada conversación reveladora. Mi contragolpe sería tan meticuloso como su conspiración había sido calculada. Durante las siguientes semanas, algo fundamental cambió dentro de mí. Cada humillación, cada abuso, cada apropiación indebida no me debilitaba como ellos esperaban, sino que fortalecía una determinación que había estado dormida durante décadas. La mujer que había construido su vida desde cero, que había trabajado incansablemente para darles todo a sus hijos, comenzó a recordar su verdadero poder. Desarrollé una rutina secreta que se convirtió en mi ritual de supervivencia. Cada mañana, antes de que la casa despertara, me sentaba en el pequeño balcón de mi cuarto diminuto, con una libreta donde documentaba meticulosamente cada evento del día anterior. No era solo un diario. Era un archivo legal que algún día usaría como evidencia. Lunes 15. Carlos usó mi tarjeta de crédito para comprar licores sin autorización. Monto: 3.200 pesos. Doña Carmen organizó reunión social con 8 personas sin consultarme, usando mi vajilla de porcelana y mis manteles bordados. Tomás dejó basura de comida rápida en mi sala durante 3 días. Cada entrada era precisa, fechada, con detalles específicos que cualquier abogado apreciaría. Comencé a investigar discretamente mis opciones legales. Durante mis descansos laborales, visitaba bufetes de abogados para consultas gratuitas.
Aprendí sobre desalojos, invasión de propiedad privada, fraude familiar, abuso económico. Descubrí que tenía más derechos de los que había imaginado. Señora, me explicó una abogada joven pero competente, nadie puede establecer residencia en su propiedad sin su consentimiento explícito. El hecho de que sean familiares no les otorga derechos automáticos sobre su patrimonio. Esas palabras fueron como música celestial para mis oídos. Tenía poder legal. Solo necesitaba el valor para ejercerlo. Instalé discretamente una aplicación de grabación en mi teléfono. Comencé a documentar conversaciones donde revelaban sus verdaderas intenciones, donde hablaban de mí como si fuera un estorbo, donde planeaban apropiarse definitivamente de mi propiedad. ¿Cuánto crees que tarde en ceder? Escuché a Carlos preguntarle a María una tarde, mientras yo fingía dormir la siesta. Mi mamá es terca, pero también es sentimental. Si seguimos presionándola emocionalmente, diciéndole que es lo mejor para la familia, terminará firmando. Siempre ha puesto a la familia antes que a sí misma. Esa conversación confirmó que conocían perfectamente mis debilidades emocionales y las estaban explotando deliberadamente. Durante mis investigaciones legales, descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva. Tenía derecho a desalojarlos inmediatamente. No necesitaba justificaciones elaboradas ni procesos complejos. Era mi casa, y podía decidir quién vivía ahí, pero también aprendí algo más valioso: la paciencia estratégica. Un desalojo apresurado podría generar conflictos legales innecesarios. En cambio, si documentaba suficiente evidencia de abuso y explotación, podría no solo recuperar mi casa, sino también protegerme de futuras manipulaciones. Comencé a visitar bancos para entender mejor la protección de mis activos financieros. Un asesor financiero me explicó cómo blindar mi patrimonio contra intentos de fraude familiar. «Señora Martínez», me dijo un gerente bancario experimentado, «casos como el suyo son más comunes de lo que imagina. Hijos adultos que manipulan emocionalmente a sus padres para apoderarse de sus bienes. La buena noticia es que existen mecanismos legales para protegerla. Establecí cuentas bancarias adicionales en instituciones diferentes. Transferí discretamente la mayoría de mis ahorros a lugares donde solo yo tenía acceso. Si intentaban algún movimiento financiero fraudulento, no encontrarían recursos disponibles. Mi transformación no era solo legal y financiera, era profundamente psicológica. Dejé de sentirme culpable por sus comodidades pagadas con mi dinero. Dejé de disculparme por ocupar espacio en mi propia casa. Dejé de justificar mis decisiones ante personas que no respetaban mi autoridad. «¿Por qué compraste leche descremada?», me reclamó doña Carmen una mañana. «Sabes que Roberto necesita leche entera por su digestión». Por primera vez en semanas, la miré directamente a los ojos y respondí con firmeza: «Compré la leche que yo quise comprar con mi dinero. Si Roberto necesita leche específica, puede comprarla él mismo». Su expresión de shock fue deliciosa. No esperaban resistencia de la mujer que había sido tan complaciente durante semanas. Esa noche María me confrontó con una mezcla de preocupación fingida y amenaza sutil. «Mamá, estás comportándote de manera extraña. Los suegros comentaron que fuiste grosera esta mañana. No queremos problemas familiares por malentendidos». «No hay malentendidos, María», respondí tranquilamente. «Hay límites que no sabía que necesitaba establecer, pero que ahora son muy claros para mí». Su mirada reveló algo que me dio escalofríos. Verdadero miedo de que su plan pudiera fracasar. Comencé a recuperar espacios pequeños pero significativos. Volví a usar mi mesa del comedor cuando quería. Ocupé mi sala para leer por las tardes. Recuperé mi terraza para disfrutar los atardeceres. Cada acción era una declaración silenciosa de guerra. «¿No deberías estar preparando la cena?», me preguntó Tomás una tarde mientras yo leía tranquilamente en mi terraza. «No», respondí sin levantar la vista del libro. «Hoy cada uno se prepara su propia cena». El silencio que siguió fue tenso.
cargado de implicaciones que todos entendieron perfectamente. Durante esas semanas de preparación secreta, redescubrí aspectos de mi personalidad que había enterrado bajo años de complacencia maternal. Era inteligente, estratégica, capaz de planificar movimientos complejos. Era fuerte, determinada, capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Pero, sobre todo, descubrí que merecía respeto, dignidad y tranquilidad en mi propia casa. Merecía disfrutar el fruto de mi trabajo sin sentirme culpable. Merecía tomar decisiones sobre mi vida sin manipulaciones emocionales. Una noche, acostada en mi cuarto pequeño mientras escuchaba sus voces conspiradoras en la sala, sonreí por primera vez en semanas. No sabían que habían despertado a la mujer equivocada. No sabían que cada día de abuso había fortalecido mi resolución de recuperar mi vida. La tormenta que se avecinaba sería devastadora para ellos, pero liberadora para mí. Mi contraataque estaba casi listo, y sería tan meticuloso como implacable. Mi transformación de víctima a estratega militar había comenzado en serio. Cada día se convirtió en una misión de reconocimiento, donde yo era tanto la espía como la comandante de mi propia operación de liberación. La mujer que había permitido que la pisotearan durante semanas, ahora trabajaba meticulosamente para construir un caso irrefutable contra sus abusadores. Instalé cámaras de seguridad discretas en las áreas comunes de la casa, justificándolas como medidas de protección contra robos. Es una casa grande y costosa, les expliqué cuando preguntaron. Necesitamos proteger nuestras pertenencias. Por supuesto, no mencioné que las pertenencias que más necesitaban protección eran las mías, y el peligro venía de dentro de la casa. Las grabaciones fueron revelando patrones de comportamiento que ni yo misma había notado completamente. Don Roberto tomaba dinero directamente de mi cartera cuando pensaba que no lo veía. Doña Carmen registraba mis cajones buscando documentos importantes. Tomás llevaba invitados a mi casa durante mis horas de trabajo, cobrándoles por usar mi piscina como si fuera un negocio privado. «Mira lo que encontré hoy», le decía Carlos a María en una grabación particularmente incriminatoria. «La vieja tiene más ahorros de los que pensábamos. Esta cuenta bancaria tiene suficiente para liquidar todas nuestras deudas». La vieja. Esa expresión despectiva se había vuelto su manera habitual de referirse a mí, cuando creían que no escuchaba. Contraté discretamente a un investigador privado para que documentara sus actividades fuera de la casa. Descubrí que Carlos no tenía el trabajo estable que afirmaba tener. En realidad, había sido despedido 3 meses antes y había estado mintiendo sobre ir a la oficina todos los días. Sus reuniones de negocios eran sesiones de póker en casinos locales donde perdía sistemáticamente dinero que no tenía. Su yerno tiene deudas de juego considerables, me informó el investigador durante nuestra reunión semanal en una cafetería discreta. Debe aproximadamente 200.000 pesos a prestamistas informales. Su plan de apropiarse de su casa no es solo codicia, es supervivencia financiera. María tampoco era la hija responsable que fingía ser. Las investigaciones revelaron que había estado usando mi nombre y dirección para solicitar préstamos personales sin mi conocimiento. Mi buena reputación crediticia estaba siendo explotada para financiar su estilo de vida inflado. Don Roberto y doña Carmen resultaron ser maestros del fraude social. Se habían apropiado de la casa de 2 familiares anteriormente, usando tácticas similares a las que estaban empleando conmigo. Su método era perfeccionado. Llegaban como huéspedes temporales, se establecían permanentemente, manipulaban emocionalmente a sus víctimas hasta obtener control legal de las propiedades. Son depredadores profesionales, me explicó mi abogada cuando le mostré toda la evidencia recopilada. Su caso no es único. Es un patrón criminal que han repetido anteriormente. Esto fortalece significativamente su posición legal. Durante mis investigaciones bancarias, descubrí intentos de acceso no autorizado a mis cuentas. Alguien había estado tratando de obtener información sobre mis finanzas
usando datos personales que solo mi familia conocía. Las fechas coincidían perfectamente con conversaciones donde habían preguntado casualmente sobre mis inversiones y ahorros. Implementé medidas de seguridad adicionales en todas mis cuentas financieras. Cambié contraseñas, establecí alertas de actividad sospechosa. Requise autorizaciones múltiples para cualquier transacción significativa. Si planeaban algún movimiento financiero fraudulento, encontrarían muros de seguridad impenetrables. Las grabaciones de audio capturaron conversaciones que revelaron la profundidad de su desprecio hacia mí. En una especialmente dolorosa, María le decía a una amiga por teléfono: «Mi mamá siempre ha sido ingenua con el dinero. Nunca aprendió a manejar realmente las finanzas. Es mejor que nosotros manejemos sus activos antes de que cometa alguna estupidez que arruine su futuro». Esa conversación fue un punto de inflexión emocional para mí. Mi propia hija no solo estaba robándome, estaba justificando el robo como si fuera un favor hacia mí. Documenté meticulosamente todos los gastos no autorizados que habían hecho con mis recursos. La lista era astronómica. Facturas de restaurantes caros cargadas a mi tarjeta de crédito, compras de ropa y electrónicos, incluso un viaje de fin de semana que Carlos había pagado con mi dinero, mientras yo trabajaba para sostener la casa. El total de gastos no autorizados asciende a más de 100.000 pesos. Calculé una noche mientras revisaba estados de cuenta. Era dinero suficiente para haberme tomado unas vacaciones decentes durante años. Dinero que había sido robado sistemáticamente bajo el disfraz de gastos familiares. Mi red de apoyo legal se había fortalecido considerablemente. Tenía una abogada especializada en derecho familiar, un asesor financiero que protegía mis activos, un investigador privado que documentaba sus actividades ilegales, e incluso un psicólogo que me ayudaba a procesar el trauma emocional de la traición familiar. Su fortaleza mental es impresionante, me comentó la psicóloga durante una sesión. Muchas personas en su situación se paralizan por la traición emocional. Usted ha canalizado el dolor hacia acción constructiva. Las evidencias se acumulaban como una avalancha imparable. Facturas falsificadas, documentos alterados, grabaciones incriminatorias, testimonios de testigos externos, informes bancarios que probaban fraude, investigaciones que revelaban patrones criminales previos. Pero la evidencia más poderosa era mi propia transformación. Ya no era la mujer complaciente que permitía cualquier abuso con tal de mantener la paz familiar. Era una mujer informada, preparada, decidida a recuperar su dignidad y su patrimonio, sin importar el costo emocional. Durante esas semanas de preparación, desarrollé una paciencia estratégica que me sorprendía a mí misma. Cuando don Roberto me gritaba por no tener su marca favorita de cereal, sonreía internamente sabiendo que esa agresión quedaba grabada para la posteridad. Cuando doña Carmen organizaba reuniones en mi sala sin permiso, documentaba silenciosamente cada violación de mi privacidad. «Está lista para proceder legalmente cuando usted decida», me informó mi abogada después de revisar todo el archivo que habíamos construido. «Tiene evidencias suficientes no solo para desalojarlos, sino también para demandarlos por fraude, invasión de propiedad y abuso económico». La fecha de mi contraataque se acercaba. Solo faltaba decidir el momento perfecto para revelar todas mis cartas y recuperar definitivamente mi vida. Habían despertado a la mujer equivocada y estaban a punto de descubrirlo de la manera más devastadora posible. El momento de la verdad se acercaba y yo me había transformado en una versión de mí misma que ni siquiera sabía que existía. La mujer sumisa que había permitido que la humillaran durante meses había dado paso a una estratega fría y calculadora. Cada movimiento que hacía ahora tenía un propósito específico en mi plan maestro de reconquista. Contraté a un equipo de mudanza profesional para un día específico, cuando todos estarían fuera de la casa. No sería una mudanza ordinaria. Sería una operación militar de recuperación patrimonial. «Necesito que retiren todas las pertenencias que no estén en esta lista específica», les instruí.
mostrándoles un inventario meticuloso de mis posesiones legítimas versus las de los invasores. El equipo especializado incluía también cerrajeros profesionales que cambiarían todas las chapas de la casa simultáneamente. En cuestión de horas, mi hogar se convertiría en una fortaleza inexpugnable para quienes habían abusado de mi hospitalidad durante tanto tiempo. Mi abogada había preparado documentación legal irrefutable. Órdenes de desalojo respaldadas por evidencias de fraude, notificaciones oficiales de terminación de residencia, demandas civiles por daños y perjuicios. Es un arsenal legal completo, me explicó satisfecha. No tendrán argumentos válidos para cuestionar su autoridad como propietaria. Durante esas últimas semanas antes del confronto, perfeccioné mi actuación de mujer derrotada. Seguía preparando desayunos, limpiando sus desórdenes, tolerando sus abusos con aparente resignación. Pero internamente, cada humillación alimentaba mi determinación de ejecutar el plan perfecto. Marta se está volviendo más dócil, comentó doña Carmen durante una de sus reuniones sociales, pensando que yo no escuchaba. Al principio se resistía un poco, pero ya entendió cuál es su lugar en esta casa. Si hubiera sabido que cada una de esas palabras quedaba grabada para usarse posteriormente como evidencia de abuso psicológico, probablemente habría elegido expresiones diferentes. Establecí comunicación secreta con vecinos que habían sido testigos de los comportamientos inapropiados de mis huéspedes. La señora González había visto a Tomás cobrando dinero a desconocidos por usar mi piscina. El señor Ramírez había observado a Carlos sacando objetos valiosos de mi casa en horarios sospechosos. Siempre pensamos que algo extraño pasaba, me confesó la señora González. Esa gente no parecía respetar su propiedad ni a usted como dueña. Estamos dispuestos a testificar sobre lo que hemos presenciado. Mi red de testigos externos se había vuelto sólida y creíble. Personas respetables del vecindario que podrían corroborar patrones de abuso y explotación que habían observado durante meses. Andrés regresó inesperadamente de viaje esa semana y su visita me proporcionó información adicional devastadora. Durante una conversación aparentemente casual con María, descubrí que él también había sido manipulado para participar en el plan de apropiación. María me dijo que estás empezando a perder la memoria y que necesitas ayuda para manejar tus finanzas. Me comentó con preocupación genuina. ¿Es verdad que has estado teniendo problemas para recordar cosas importantes? La estrategia era aún más siniestra de lo que había imaginado. No solo querían robar mi casa, querían destruir mi reputación mental para justificar legalmente su control sobre mi patrimonio. Habían comenzado a sembrar dudas sobre mi capacidad mental entre familiares y conocidos. Hijo, le respondí cuidadosamente, ¿qué te parece si mañana vamos juntos al banco y revisas personalmente mis cuentas y mi capacidad para manejar mis finanzas? Su expresión de sorpresa confirmó que las mentiras sobre mi deterioro mental no tenían fundamento real. Esa noche grabé una conversación telefónica donde doña Carmen le decía a una amiga: «La estrategia está funcionando perfectamente. Ya convencimos al hijo menor de que su madre está perdiendo facultades. Una vez que tengamos su testimonio sobre la incapacidad mental de Marta, será fácil obtener control legal de todos sus bienes». Habían planificado declararme mentalmente incompetente, usando testimonios fabricados de familiares manipulados. Era un nivel de maldad que superaba mis peores expectativas sobre su verdadera naturaleza. El día anterior a mi contraataque, organicé una cena familiar especial. «Quiero agradecerles por todo lo que han hecho por mí», anuncié con una sonrisa que practiqué durante horas frente al espejo. «Mañana tengo una sorpresa especial para toda la familia». Sus rostros se iluminaron con codicia mal disimulada. Probablemente pensaban que finalmente había decidido transferir la propiedad a sus nombres o hacer algún regalo financiero significativo. «Eres muy generosa, mamá», me dijo María con afecto fingido. «Siempre hemos sabido que al final harías lo correcto para la familia». Lo correcto para la familia. ¿Qué concepto más retorcido habían desarrollado sobre lo que significaba esa frase?
Carlos se acercó después de la cena con documentos legales que había preparado anticipadamente. «Suegrita, aprovechando que está de buen humor, ¿no le gustaría firmar estos papelitos que ordenan mejor sus asuntos legales?» «Es solo por precaución, para proteger a la familia». Los documentos eran órdenes de transferencia patrimonial disfrazadas de protección familiar. Mi firma en esos papeles habría legalizado el robo de toda mi propiedad. «Déjalos sobre la mesa», le dije tranquilamente. «Los revisaré con calma mañana y te daré una respuesta definitiva». Su sonrisa satisfecha me produjo una mezcla de asco y determinación renovada. Realmente creía que había ganado, que su manipulación psicológica había funcionado perfectamente. Esa última noche en mi cuarto pequeño, revisé una vez más todos los elementos de mi plan. El equipo de mudanza llegaría a las 8 de la mañana. Los cerrajeros comenzarían su trabajo a las 9. Mi abogada estaría presente a las 10 con toda la documentación legal. Los nuevos inquilinos que había seleccionado cuidadosamente se mudarían por la tarde. Había decidido no solo recuperar mi casa, sino también protegerla contra futuras invasiones. Los nuevos residentes serían estudiantes universitarios responsables que pagarían renta justa y respetarían mi autoridad como propietaria. A las 5 de la mañana, me levanté por última vez como víctima en mi propia casa. Preparé mi último desayuno como sirvienta no remunerada de personas que habían abusado de mi generosidad hasta límites inimaginables. Pero también desayuné sabiendo que antes del atardecer sería nuevamente la dueña absoluta de mi hogar, mi vida y mi dignidad. La mujer que habían subestimado estaba a punto de enseñarles una lección que recordarían para siempre sobre las consecuencias de despertar a la leona equivocada. Mi venganza sería legal, completa e irreversible. El amanecer del día decisivo llegó con una serenidad que contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataría en pocas horas. Me levanté a las 5 de la mañana, como había hecho durante meses. Pero esta vez, cada movimiento estaba cargado de un propósito diferente. Era mi último día como prisionera en mi propia casa. Preparé el desayuno familiar por última vez, pero ahora cada gesto tenía un significado especial de despedida. Mientras cortaba frutas y calentaba pan, sonreía internamente pensando que dentro de pocas horas, estas mismas personas que esperaban ser servidas estarían empacando precipitadamente sus pertenencias. Don Roberto llegó puntualmente a las 6 reclamando su café. «Marta, este café está un poco aguado hoy», se quejó con su tono despectivo habitual. «En casa de mi difunta madre, el café siempre tenía el punto perfecto». «Tiene razón, don Roberto», le respondí con una dulzura venenosa que él interpretó como sumisión. Ojalá pudiera regresar a casa de su difunta madre. No captó la ironía de mis palabras, pero yo disfruté inmensamente del doble sentido. Doña Carmen bajó exigiendo su desayuno especial. Tostadas con mermelada artesanal, té importado con miel orgánica, jugo de naranja recién exprimido. Todo pagado con mi dinero, servido en mi vajilla, en mi cocina. «Hoy tengo muchas cosas que hacer», anunció pomposamente. «Mis amigas del club social vienen esta tarde para planificar el evento benéfico. Necesito que tengas la sala impecable y prepares bocadillos elegantes». «Por supuesto, doña Carmen», respondí mansamente. «Estoy segura de que será una reunión inolvidable». Y lo sería, aunque no por las razones que ella imaginaba. Tomás apareció con su habitual actitud de adolescente malcriado, exigiendo panqueques y jugo de frutas tropicales. «Prima Marta, mis amigos van a venir hoy a usar la piscina. Necesitamos toallas limpias y algo de comida para el grupo». «¿Cuántos amigos?», pregunté fingiendo interés en sus planes. «Como 15 personas. Es una reunión importante de mi equipo de gaming. Vamos a hacer transmisiones en vivo desde tu terraza». Transmisiones en vivo desde mi terraza, usando mi piscina, consumiendo mi comida, sin pagar un peso por el privilegio. «Suena emocionante», comenté con una sonrisa que él interpretó como aprobación maternal.
Carlos bajó revisando su teléfono, probablemente calculando cuánto dinero había perdido en sus sesiones nocturnas de póker. «Buenos días, suegrita. ¿Ya pensó en esos documentos que le mostré anoche? Sería bueno resolverlo pronto. He estado pensando mucho en esos papeles». Le respondí honestamente. «Hoy tomaré una decisión definitiva al respecto». Su sonrisa satisfecha me revolvió el estómago, pero también fortaleció mi resolución. María fue la última en bajar, y su aparición completó el cuadro familiar que estaba a punto de destruir permanentemente. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Muy bien, hija. Mejor de lo que he estado en meses», respondí con sinceridad absoluta. «Me alegra escucharlo. Carlos me comentó sobre los documentos. Creo que es una decisión inteligente regularizar la situación legal de la casa». «Regularizar». Qué eufemismo más elegante para el robo legalizado que habían planeado. Durante el desayuno familiar, los observé interactuando con una mezcla de fascinación antropológica y desprecio profundo. Hablaban sobre sus planes futuros como si yo fuera invisible. Discutían gastos usando mi dinero como si fuera suyo. Hacían comentarios despectivos sobre mi edad y capacidades. «Cuando tengamos todo organizado legalmente», decía Carlos a don Roberto, «podremos hacer esas remodelaciones que habíamos planeado. La piscina necesita ampliarse y la cocina requiere modernización completa». «Claro», respondía don Roberto. «Y también podríamos construir una casita para invitados en el jardín trasero. Tenemos amigos que necesitan un lugar temporal para quedarse. Una casita para más invasores en mi jardín». El nivel de su descaro no tenía límites. «¿Y dónde viviría mamá durante las remodelaciones?», preguntó María con falsa preocupación. «Podríamos buscarle un apartamento pequeño cerca de aquí», sugirió Carlos casualmente. «Algo más apropiado para una persona mayor que ya no necesita tanto espacio». Habían planeado exiliarme de mi propia casa para convertirla en su centro de operaciones familiar. Era la confirmación final de que nunca tuvieron intenciones de convivir respetuosamente. Desde el principio fue una toma hostil de mi patrimonio. A las 7:30 me disculpé para arreglar algunas cosas en mi cuarto. En realidad, fue para hacer las llamadas finales de coordinación con mi equipo de reconquista. «Todo está listo para las 8 en punto», me confirmó el supervisor de la empresa de mudanzas. «Tenemos camiones suficientes para remover todas las pertenencias especificadas en su lista. Los cerrajeros están en posición», me informó mi abogada. «Una vez que comience la operación de mudanza, procederemos a cambiar todas las chapas simultáneamente. El oficial de policía que solicitamos estará presente para evitar altercados», añadió mi asesor legal. «Todo será completamente legal y ordenado». Mi red de apoyo profesional estaba perfectamente sincronizada para ejecutar la operación más satisfactoria de mi vida adulta. A las 8:05, todos habían salido según sus rutinas habituales. Carlos a su supuesto trabajo, María a su oficina real, don Roberto a su caminata matutina, doña Carmen a su clase de yoga, Tomás a sus actividades universitarias inventadas. Me quedé sola en la casa por última vez como víctima de mi propia generosidad mal dirigida. A las 8 en punto exacto, sonó el timbre. Era el momento de la verdad. El momento de recuperar mi vida, mi casa, mi dignidad y mi futuro. Caminé hacia la puerta principal con una sonrisa genuina que no había sentido en meses. La mujer que había sido pisoteada, humillada y explotada durante tanto tiempo, estaba a punto de resurgir como el ave fénix que siempre había llevado dentro. Mi venganza perfecta estaba a punto de comenzar. Abrí la puerta con una sonrisa que había estado esperando meses para mostrar. El equipo de mudanza profesional estaba perfectamente organizado. 6 hombres uniformados, 3 camiones, equipo especializado. Detrás de ellos, mi abogada con su maletín lleno de documentos legales irrefutables. «Buenos días, señora Martínez. Estamos listos para proceder con la operación de recuperación patrimonial», me saludó el supervisor con respeto genuino que no había recibido en mi propia casa durante meses.
Adelante, caballeros. Tienen carta blanca para remover todas las pertenencias que no estén en mi lista personal. Fue como dirigir una sinfonía de justicia. Los mudadores trabajaban con precisión militar. Los muebles de lujo de los suegros salían por la puerta principal. Las cajas de Tomás se apilaban sistemáticamente en la acera. Las pertenencias de Carlos y María seguían el mismo destino inexorable. A las 9:30, don Roberto regresó de su caminata matutina. Su expresión al ver camiones de mudanza frente a su casa adoptada fue un poema visual de confusión y pánico. «¿Qué está pasando aquí?», gritó corriendo hacia mí. «¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están sacando nuestras cosas?». «Buenos días, don Roberto», le respondí con serenidad absoluta. «Estos señores están removiendo las pertenencias de personas que ya no tienen autorización para residir en esta propiedad». «¿De qué habla? Esta es nuestra casa también. María nos invitó a vivir aquí». Mi abogada se acercó con documentos oficiales. «Señor, soy la representante legal de la señora Martínez, única propietaria legítima de esta propiedad. Tiene usted 10 minutos para recoger sus artículos personales básicos antes de que proceda la orden oficial de desalojo». Don Roberto intentó llamar a Carlos desesperadamente, pero mi investigador privado había documentado sus rutinas. Sabíamos exactamente dónde estaba cada uno y cuánto tardarían en regresar. Doña Carmen llegó como un huracán a las 10:15. Su clase de yoga había terminado temprano y el espectáculo que encontró superó sus peores pesadillas. «Marta, ¿qué significa esta locura? Deten a esa gente inmediatamente». «Buenos días, doña Carmen». La saludé desde mi terraza recuperada, donde ahora tomaba café en mi hamaca. «No puedo detener nada porque yo contraté estos servicios». «¡Estás loca! No puedes hacer esto. Somos familia». «Familia», repetí saboreando la palabra. ¿Se refiere a la misma familia que planeaba declararme mentalmente incompetente para robarme mi casa? ¿La misma familia que me convirtió en sirvienta no remunerada en mi propia propiedad? Su rostro palideció cuando se dio cuenta de que conocía todos sus planes secretos. Tomás apareció al mediodía con 3 amigos, listos para su sesión de gaming y piscina. La expresión de shock al ver sus pertenencias empacadas en la acera fue cinematográficamente perfecta. «Prima, ¿qué está pasando? Mis videojuegos, mi consola». «Todo está perfectamente empacado y etiquetado», le informé cortésmente. «Puedes llevarte tus pertenencias cuando gustes, pero ya no tienes autorización para ingresar a esta propiedad». «No puedes hacer esto. Yo vivo aquí». «Incorrecto. Tú vivías aquí sin pagar renta, sin contribuir gastos, usando mis recursos como si fueran tuyos. Eso terminó hoy». María y Carlos llegaron juntos a la 1 de la tarde, alertados por las llamadas histéricas de don Roberto. El momento que había estado esperando durante meses finalmente había llegado. «Mamá, ¿qué hiciste?», gritó María corriendo hacia mí con una mezcla de pánico y furia que nunca le había visto. «Hice lo que debía hacer desde el primer día que decidieron convertir mi hospitalidad en abuso sistemático», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Carlos intentó intimidarme físicamente, acercándose agresivamente. «Suegrita, esto es ilegal. No puede echarnos así. Tenemos derechos». «¿Derechos?». Me eché a reír genuinamente por primera vez en meses. «¿Qué derechos? ¿El derecho a robar mi dinero? ¿El derecho a planear declararme incapaz mental? ¿El derecho a intentar transferir mi propiedad a sus nombres fraudulentamente?». Sus expresiones de shock confirmaron que sabían exactamente a qué me refería. Mi abogada intervino profesionalmente. «Señores, tenemos evidencia documentada de fraude financiero, invasión de propiedad, abuso psicológico y conspiración para cometer estafa. Pueden retirarse voluntariamente o procederemos con arrestos inmediatos». María comenzó a llorar, pero no fueron lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de frustración por haber sido descubierta. «Mamá, eres mi madre.
¿Cómo puedes hacerme esto? Siempre te he querido. ¿Querido? Mi voz se endureció. ¿Llamas amor a convertirme en sirvienta? ¿Llamas amor a robar mi dinero? ¿Llamas amor a planear declararme loca para robar mi casa? Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones más incriminatorias. María diciéndole a Carlos que yo era demasiado tonta para manejar finanzas y que era mejor que ellos controlaran mis activos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias personales, anuncié finalmente. Después de eso, cualquier cosa que quede será considerada basura abandonada. Carlos intentó un último movimiento desesperado. «Los documentos. Usted aceptó firmar los documentos anoche. ¿Te refieres a estos documentos?» Saqué los papeles de transferencia que había firmado la noche anterior. Pero lo que Carlos no sabía era que mi abogada había preparado versiones falsas que no tenían validez legal alguna. «Oh, espera», sonreí con malicia genuina. «Estos papeles son solo copias de práctica. Los documentos reales nunca existieron porque nunca tuve intención de firmar nada». Su expresión de derrota absoluta fue más satisfactoria que cualquier venganza violenta que hubiera podido imaginar. A las 3 de la tarde, mi casa estaba completamente vacía de invasores. Los cerrajeros habían cambiado todas las chapas. El oficial de policía había documentado todo el procedimiento como completamente legal. Me quedé sola en mi terraza, observando el océano por primera vez en meses, sin escuchar voces despectivas de fondo. El silencio era glorioso. Esa noche, los nuevos inquilinos llegaron. 3 estudiantes universitarios responsables que pagarían renta justa y respetarían mi autoridad. Habían pasado verificaciones exhaustivas de antecedentes y referencias. 1 semana después, María me llamó intentando una reconciliación. «Mamá, podemos resolver esto en familia. No necesitamos abogados ni problemas legales». «María», le respondí tranquilamente, «ya no somos familia en el sentido que tú entiendes esa palabra. Somos extrañas que comparten ADN. ¿Cómo puedes decir eso? Porque una hija que planea declarar loca a su madre para robarle sus bienes no es una hija, es una criminal que casualmente nació de mi vientre». Esa conversación fue nuestra despedida definitiva. 6 meses después, vivo en paz absoluta en mi casa recuperada. Mis nuevos inquilinos son respetuosos y responsables. Mis finanzas están protegidas legalmente. Mi dignidad está completamente restaurada. Aprendí que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. Aprendí que ser madre no significa ser víctima. Aprendí que la sangre no garantiza lealtad, pero el respeto propio sí garantiza tranquilidad. A los 59 años, finalmente descubrí quién soy cuando dejo de sacrificarme por personas que no me valoran. Soy una mujer fuerte, inteligente, capaz de defender lo que es mío, y nunca más permitiré que nadie me haga olvidarlo.